¿Y sabían que la radio es un baluarte en la divulgación de grandes temas que impactan a la humanidad y al planeta? Bueno, pues para platicarnos de esto y mucho más estamos haciendo contacto hasta la Ciudad de México con el maestro Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM FES Aragón y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el marco de este Día Mundial de la Radio que se conmemoró ayer. ¿Cómo está, maestro? Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Muy bien, mucho gusto en saludarle y volver a conversar de este tema tan relevante que como es la radio. Sí, cómo no. Me estaba yo acordando, ¿cuándo fue? Como por ahí de 1900, en los 20, estaba oyendo yo una grabación de Orson Welles, donde Orson Welles cuando casi asusta a toda la Unión Americana con esto de que los alienígenas iban llegando al planeta Tierra. Sí, pues es el gran poder y el gran liderazgo, el gran carisma, ¿no? De una voz y de la narrativa de esa voz y de la construcción de toda una realidad, justamente a través del relato radiofónico. Tenemos un excelente ejemplo con el caso de esta invasión fantasiosa de los marcianos, pero que buena parte de la sociedad civil de esa época entró en pánico y lo creyó casi de manera literal. Ujú, sí, cómo no, fue impactante. ¿Y cuál es el impacto, por ejemplo, de la radio hablada, de la radio que no tiene música, de como por ejemplo como nuestra estación, como Radio Fórmula, hay varias estaciones habladas. ¿Cuál es este impacto? Pues yo creo que el impacto es similar al impacto de la radio musicalizada, precisamente utilizando el ejemplo que acaba usted de citar de Orson Welles. O sea, hoy en día en estas encuestas que se han hecho acerca de cuáles son los gustos y las preferencias del gran público, pues el gran público, no sé, le gusta la música pop, le gusta la música grupera, le gusta cierto género musical, pero ya profundizando en el análisis de cuál es el gusto de ese género y de esa estación, pues encontramos que el gran público lo que más le atrae es el liderazgo de los locutores, ¿no? La capacidad que tienen los locutores para interactuar con ese público, para darles información, para entretenerlos, para darles en las entrevistas que hacen. Entonces, la capacidad que tiene el conductor, la versatilidad que tiene y el carisma que tenga el conductor radiofónico, eso permite tener un gran impacto entre el gran público, porque pues si bien el gran público quiere oír música, hay momentos, por eso es el gran éxito de los podcasts, hay momentos en que el gran público quiere escuchar una voz. Anteriormente, pues estas voces que se expresan en la radio, pues eran voces que solo tenían una agenda de temas, una agenda muy limitada de temas. Entonces, hoy en día, la gente joven, los adolescentes buscan otros temas y ahí es donde la voz adquiere un papel relevante y un papel muy importante. Los podcasts prácticamente dominan las plataformas de entretenimiento. Entonces, hay podcasts que lo mismo hablan de medio ambiente y ecología, de temas de género, de temas de derechos humanos, de derechos de los animales, de la diversidad sexual, de los niños, de las mascotas, de los discapacitados, etcétera. O sea, hay una gama de temas que han fragmentado justamente a la audiencia y pues la audiencia busca una voz agradable que le hable del tema que la audiencia quiere escuchar. Entonces ahí es donde está el impacto, el liderazgo y la importancia justamente de la radio hablada. Hablando de radio hablada, ¿cuál es la importancia de las radiodifusoras indígenas, indigenistas? Porque ahora ya hay muchas estaciones, así que antes no. Y yo creo que en el aspecto de comunicación ha sido sumamente importante, ¿no? Sí, yo creo que lamentable, bueno, en la época que nos habla ahorita Oscar, hace 30 años, en efecto, aquí en las universidades había una inquietud de las comunidades universitarias de
por los grupos vulnerables, entre ellos justamente los indígenas. Entonces se hablaba de que era necesario crear medios de comunicación para esas comunidades y que quizá el medio de comunicación más eh, que era más sencillo de que ellos escucharan, de que ellos interactuaran, era la radio. Se habla de las radios indígenas, se echaron a andar proyectos, algunos pues muy novedosos, muy interesantes, pero con el paso del tiempo como que eso fue como una moda, ¿no? Una moda hace 30 años. Se puso de moda, pero después se fue abandonando, y la propia globalización fue abandonando esos proyectos. Entonces, eran proyectos que cumplen un papel muy importante porque son comunidades marginales, comunidades que a veces están al margen del desarrollo, que tienen condiciones muy precarias de vida y que requieren a veces, en este caso, de un espacio que les dé información, que les dé entretenimiento, que los oriente, que los guíe, que los asesore en muchas cosas. Desafortunadamente, estas estaciones de radio, muchas fueron impulsadas por universidades, otras por el gobierno, pero después fueron abandonadas poco a poco o en su defecto no recibieron los apoyos necesarios para ellas sí entrar al mundo digital, entrar al mundo global. Entonces, muchas de estas estaciones existen, sí, pero para un público muy pequeño se ven limitadas en sus funciones porque pues obviamente requieren de un apoyo, requieren entrar a la era digital y pues obviamente requieren de una infraestructura. Yo creo que en este momento sí hay un cierto abandono de esos proyectos que son fundamentales para esas comunidades y pues que tanto las políticas públicas deben de atender y obviamente las comunidades universitarias también. Ujú. ¿Pasaría lo mismo con la radio pública? ¿Siente que ha bajado, que se ha abandonado un poco? Sí, en la radio pública enfrenta una problemática similar. O sea, la radio pública tiene excelentes programas. Ujú. La radio pública tiene una producción extraordinaria. La radio pública tiene contenidos culturales muy impactantes, a veces contenidos culturales que ningún otro medio aborda. Tiene voces súper educadas, súper cultas y súper preparadas. Pero la gran problemática que enfrenta también la radio pública es, bueno, la falta de apoyo económico para justamente sus trabajadores, sus recursos humanos, o para su producción intelectual. No hay apoyos económicos. Muchos de ellos pues ya prácticamente trabajan de a gratis, pero pues ya hay un momento en que ellos mismos dicen pues que es necesario tener una motivación, un salario, una serie de condiciones de seguridad laboral. Y el segundo problema que enfrenta la radio pública es también de infraestructura. Es decir, para que logren hacer la transición de analógica a digital, pues es una inversión muy alta y no solo en el cambio de la infraestructura, sino en la capacitación de su personal para que las estaciones estén, digamos, a la vanguardia. Entonces, eso es donde hay una cierta debilidad. Probablemente responda a que, lo que decíamos hace ratito, a que haya un boom en redes sociales, hay un boom de estaciones digitales de todo Ujú. tipo. Y entonces eso pues quizás a las políticas públicas las hagan pensar que pues no es necesario fortalecer Claro. estas estaciones, ¿no? Pero, maestro, ¿cuál es el futuro de la radio? Pues yo creo que tiene un futuro extraordinario, todavía innovador, pero el futuro de la radio va relacionado con su principal reto, que digamos el principal reto que tenía cuando entra la sociedad red era no desaparecer y lograr reinventarse con las nuevas tecnologías. La radio lo logró, parece un reto poco probable porque todo el mundo, repito, le pronosticaba que iba a desaparecer la radio y los periódicos, ¿no? Sí. Entonces sí desaparecieron estaciones, desaparecieron periódicos, pero las estaciones que se pusieron las pilas y que lograron asumir el reto,
pues sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, son líderes de audiencia hoy en día. Entonces, uno de los retos, el nuevo reto es, digamos, atrapar al gran público, o sea, atrapar las necesidades del gran público. Entonces, el gran público hoy en día quiere interactuar, quiere estar, no solo oír, sino ser parte de, ¿no? Entonces, ese es el reto que tiene en el futuro. Y bueno, la tecnología ya le ofrece una gran cantidad de herramientas para que ese reto sea posible. Ahí ya depende de la creatividad, de la imaginación, de los propios productores, de los propios locutores, de las propias empresas, ¿no? Pero me parece que va conectado, van de la mano ambas cosas. Pues sí, sí es un gran reto y sí, afortunadamente la radio ha ido avanzando y se ha complementado, como dice, con otras plataformas y esto ha sido maravilloso y seguramente así seguirán, aunque sí, es muy difícil tratar de interactuar con millones y millones de gustos de personas, maestro. Sí, sí, porque hoy vivimos justamente en una sociedad en la que ya se han fragmentado antes era un público o dos, ¿no? Pero Sí, ahora ya sí. son, se han segmentado, por eso es que tenemos nos metemos a la red y cada botoncito es una estación, es un canal distinto. Y uno pensaría que van a desaparecer, pero no, cada canal tiene un público. Ese es el gran reto que se debe, al que se debe enfrentar, y bueno, yo creo que sí lo va a superar, porque pues ahí tenemos los podcasts. Yo hace 10 años que salieron los primeros podcasts, yo también no pensé que fueran a funcionar, no se veían muy funcionales, y además la gente, bueno, aquí por ejemplo en la escuela los alumnos los veían así como que les hacían el feo, y en cambio hoy día veo que todos tienen su podcast, están oyendo podcast mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces sí funcionó, se adecuaron a los tiempos, y bueno, pues es un reto interesante, un desafío al que hay que enfrentar. Pues maestro Hugo Sánchez Gudillo, muchísimas gracias, profesor investigador de la UNAM, FES Aragón y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, como siempre, por platicarnos sobre la radio, sobre este tema tan interesante. Gracias de verdad. Ay, gracias a ustedes y un saludo afectuoso. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos, no se vayan.